¿Palabra? Sí, qué bueno. Ayúdeme a orar. Han sido temas que han requerido de bastante estudio y pues se requiere dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor. Lléname de gracia, de dirección, de sabiduría para trazar tu bendita palabra. Bendice tu palabra predicada, Señor, depositada, Señor, en seres imperfectos como yo, Señor, pero tu palabra es perfecta. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada oyente que sean cumplidos tus planes y propósitos en el nombre de Jesús. Amén. La fe para salvación es nuestro tema de hoy. Dice la Biblia que el tema de la fe es muy amplio. Dice la palabra del Señor que tiene varias facetas la fe. Todo depende el contexto de cómo se trate la fe. Por ejemplo, hay una fe que se le conoce como la fe de los demonios. La fe de los demonios, pastor. Sí. Está en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son ateos. El diablo no es ateo. Creen. ¿Cuál es esa fe de los demonios? Ese es el conocimiento de Dios, dado que ellos en un tiempo fueron ángeles y estuvieron en el cielo. Y cuando se rebelaron contra Dios, fueron desechados a la tierra y ahora son conocidos como ángeles caídos o demonios. ¿A qué se refiere esa fe de los demonios? Saben que Dios es real, conocen que Dios es real, pero su estilo de vida de los demonios no es para adorar a Dios ni para vivir en obediencia a lo establecido por Dios. Saben que Dios es real, pero no viven para adorar a Dios, ni su estilo de vida es para obedecer a Dios. Solamente se sujetan a Dios cuando Dios les dice, callen, salgan fuera de aquí. Pero de ahí en fuera, su estilo de vida es hacer el mal. Así dice Santiago, hay gente, hay personas que saben que Dios es real, saben que Dios es verdadero, pero su estilo de vida no es para adorar a Dios, ni tampoco viven sumisos a lo establecido por Dios. Esa fe se le conoce, dice Santiago, como fe de los demonios. Y usted puede encontrar gente en la calle, mi Padre Celestial, el Padre, Dios, con el favor de Dios, pero su estilo de vida dice otra cosa. Esta otra faceta de la fe en la Biblia que se le conoce como el don de fe. Esta es una medida de fe que tienen algunos, dice, pero estos son cristianos. Estos ya son cristianos. Dice en 1 Corintios 12:9, y a otro le dio fe. La expresión a otro quiere decir que no todos tienen esa medida de fe. ¿A qué se refiere esa medida de fe como don? Esta fe es espontánea en situaciones muy difíciles, incluso de vida o muerte. Se dice que Abraham actuó desde el Antiguo Testamento en don de fe cuando Dios le pidió a Isaac y tomó aquel cuchillo, pero su fe era, Dios algo va a hacer, o va a impedir que lo mate, o si lo mato, Dios me lo va a resucitar, así que yo hago. Eso fue actuar en un don de fe. Yo creo que más de alguno de los que estamos aquí no lo hubiéramos hecho. A ver, llévate a tu niño, métele el cebollero más largo que tengas en la cocina. Obviamente Dios no lo iba a permitir. Pedro actuó en don de fe. Cuando Jesús iba caminando por el mar, Pedro dice, si realmente eres tú, Señor, manda que yo también camine sobre el agua. Ven, le dice el Señor, y Pedro se baja y camina. Actuó en don de fe.
Pero ese don de fe se les fumó en el momento. No es que el don se vaya, sino que se debilitó cuando miró la tempestad. Como Elías actuó en don de fe cuando oró para descender fuego del cielo. Pero otro día su fe se debilitó cuando recibió la amenaza de la bruja Jezabel. Pero actuó en don de fe. El don de fe es cuando alguien tiene esa medida en una situación difícil y actúa tanto en beneficio propio, pero mayormente en beneficio de alguien más. Ese es el don de fe. También la Biblia habla de la fe como fruto del Espíritu Santo. Está en Gálatas capítulo 5, 22 por ahí. Como fruto del Espíritu Santo. De 5:22 en adelante. Gracias, hermano. ¿Qué es a lo que se refiere? Este fruto del Espíritu Santo, la fe, es el fruto que se produce por el Espíritu, valga la redundancia, en los que ya son cristianos. Y esta fe se refiere a aquel cristiano que vive sometido al Espíritu Santo y siempre tiene una confianza plena en Dios. Venga lo que venga. Tiempo de COVID, confianza. Le dio cáncer, confianza. Va a morir, confianza. Si vivo para Cristo, vivo. Si muero para Cristo, muero, confianza. Sale y salen de viaje, como aquella familia que en una ocasión nos dijeron que iban a salir para el estado de Sinaloa en un auto. Y nos dijeron: pastor, ore por nosotros para que el Señor nos lleve y nos traiga con bien. Pues oremos, hermanos. Y de Ciudad Obregón me hablan y me dicen: pastor, ya venimos en Obregón y todavía no nos ha pasado nada. ¿Cómo es eso? Le digo, o sea, que ustedes están esperando chocar entonces. O sea, ustedes se subieron a la carretera esperando chocar, ¿a eso van? No, es que todavía no nos ha pasado nada. Hermanos, el fruto de la fe, según lo que dice Gálatas 5:22 en adelante, es que el cristiano va confiado. Ese es el fruto. Y muchos cristianos no dan ese fruto de plena certeza en Dios porque les roba la paz lo que sucede. No que tentemos a Dios como el tiempo de COVID, pues te pedían cubreboca, pues póntelo. Te pedían gel sanitizante, pues póntelo. Pero tienes paz de que si te da, pues Dios sabe lo que hace. Ese es el fruto. Y muchos cristianos no dan ese fruto de certeza en Dios porque no han conocido. Entonces la fe en la Biblia tiene varias facetas. Está la fe de los demonios, está el don de fe, según 1 Corintios, está la fe como fruto del Espíritu, según Gálatas. Pero la fe que hoy vamos a estudiar, según nuestro tema, es la fe para salvación, la fe que conduce a salvación. Obviamente esa fe la tienen que tener toda persona que no ha tenido una relación con Cristo, como tú la tuviste antes de conocer al Señor, como la puede tener tus familiares que todavía no han venido al Señor. Dice la Biblia que la fe es necesario para la salvación. Una fe genuina, una fe que conduce a una vida sumisa a lo que Cristo dice. Por menciono el libro de los Hechos capítulo 16 verso 30 y verso 31. Pablo y Silas están en la prisión, empiezan a cantar al Señor, se abren las rejas de la prisión, el carcelero se quiere quitar la vida con su propia espada porque en ese tiempo que unos reos se le escaparan, la condena del reo caía sobre el vigilante. Entonces, como el Espíritu Santo hizo algo, se abren las puertas y el carcelero se quiere matar. Y Pablo le habla y le dice: hey, no te hagas nada, nadie se ha ido, aquí estamos todos. Y el carcelero le pregunta: ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue una promesa para él, tú y tu casa. Cree. Y hay así varias citas bíblicas, como aquel eunuco en el libro de los Hechos también, capítulo 8, verso 30, donde dice que iba el eunuco en un carruaje leyendo. Felipe se acerca y le dice: oye,
¿entiendes lo que lees? No entiendo nada, explícame. Y después que Felipe le explica, le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él le dice, creo. Entonces le dice, pues bajemos y te bautizo, aquí hay agua de una vez. Bueno, y le bautiza. Cree. Marcos 16, 15 y 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, el que creyere. Y así pudiera yo mencionar varios pasajes. El pasaje tan predicado por todos los pastores, predicadores, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay perdición eterna y hay vida eterna, y la condición es creer para la vida eterna o rechazar a Jesús, y esa es la condenación eterna. Hoy me quiero enfocar en un pasaje que en Casa de Oración creemos que algunos fieles hermanos en Cristo lo han malinterpretado, porque lo han leído de una manera que hace ver como que Dios regala fe a unos para que se salven, y Dios no quiere que tengan fe otros para que no se salven, y es Dios el que regala la fe. Así lo enseñan ellos. Quiero aclarar, mi objetivo no es alimentar la controversia que ha habido en las diferencias. Repito, mi objetivo es cumplir lo que Dios me ha encomendado con este rebaño, que entiendan y que analicemos juntos la palabra. Ahora lo quiero invitar a ese pasaje tan conocido. Primero lo voy a leer en una versión bíblica de un lenguaje más actualizado, y luego lo voy a leer en Reina Valera 60. Vaya conmigo a Efesios 2:8 en palabra de Dios para todos. Todo lo que hasta aquí dije fue de gracia porque se me olvidó darle iniciar al cronómetro. Que pastor, siempre la aplicas. Bueno, vamos a leer esto. Les digo esto porque hay fieles predicadores en Cristo, fieles hermanos, fieles pastores que anuncian y enseñan que Dios deliberadamente quiere, que Él de una manera soberana decide que Él es el que estableció quién se salve y quién no. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Efesios 2:8 en palabra de Dios para todos dice: ustedes, Pablo les está hablando a los de Éfeso, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Y ahí da la condición. La generosidad de Dios se recibe con una condición. O sea que la salvación no es incondicional como algunos enseñan. Sí es condicional. Ahí dice. Repito, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. Luego dice, no se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, porque nadie puede decir que se salva a sí mismo. La salvación es un regalo. Y Juan 3:16 dice, es un regalo para todo el mundo. Porque no todo el mundo se salva, porque no todos creen. Eso lo he venido repitiendo en los últimos mensajes. Ahora, este pasaje de Efesios 2:8, leído en Reina Valera 60, los hermanos que predican este pasaje normalmente lo toman de la Biblia de las Américas, que dice lo mismo que en Reina Valera 60. Voy a leer Reina Valera 60. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí esto es la salvación. Ya lo leímos en la otra traducción. Pero nuestros hermanos que predican esto dicen que esto es la fe, el regalo. Esto es el regalo. Y dicen, este regalo es la fe. Voy a volver a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y yo he escuchado muchos hermanos que dicen,
Dios es el que regala la fe y le regala a unos sí y a otros no. Es una pésima interpretación, pésima. Porque el versículo 9 lo termina de aclarar. No por obras para que nadie se gloríe. En la otra versión dice, nadie se salva a sí mismo. Habla de la salvación en sí. Pero, ¿qué es lo que entendemos? Que este pasaje nosotros creemos que está mal interpretado. Esto aquí, el regalo de Dios, es la salvación. No es algo que nosotros nos ganamos por mérito. No, es un regalo que Él otorga, que Él da porque nadie la puede conseguir. Dios regala la salvación a todos. No, no es que regale fe como algunos hermanos así lo creen. El regalo es la salvación, pero hay una condición para obtener el regalo. ¿Cuál es la condición? Fe. ¿Y qué es fe? Creer genuinamente lo que Cristo hizo en la cruz para someterse a todo lo que Él demanda. Esa es la fe. Creer lo otro es antibíblico, va contra lo que la Escritura dice. La fe para salvación es una reacción y decisión personal que Dios espera de cada oyente. Cuando cada oyente escucha que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, cuando cada oyente escucha que todos sin Cristo vamos con un rumbo eterno de una condenación eterna, aunque haya personas que crean que no, todos vamos así sin Cristo. Sin Cristo no somos nada. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Al escuchar estas enseñanzas, los oyentes entenderán que necesitamos ser salvos de una condenación eterna. Ahí le va. Cada oyente es libre de creer o rechazar que solamente en Cristo hay salvación. Cada oyente es libre de creer o no. Y al creer genuinamente en Cristo, se debe de creer que solamente viviendo en sujeción a Jesús, entonces se dará evidencia de que esa persona creyó para salvación. Entonces, el creer para salvación es responsabilidad individual de cada oyente. Sígame con cuidado porque lo voy a explicar con muchos pasajes de la Escritura. La Biblia dice que la salvación es para todos. Y hay hermanos que dicen, entonces Dios quiere salvación universal. Dios quiere salvación universal, pero no estamos enseñando salvación universalista de que solamente por creer que eres salvo ya eres salvo. No, hay condiciones que Dios demanda. Bueno, ¿cómo es la fe para salvación? Voy a tratar de explicarla. Esta fe lleva tal convicción y certeza que conlleva un profundo interés de querer conocer más a Jesús. De tal manera que ese interés por conocer más a Jesús produce un cambio de vida, una nueva manera de vivir. Esa fe para salvación, con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayuda a mantenernos en esa convicción hasta que muramos. Venga lo que venga, nos ayuda. Esa es la fe para salvación. Creer en Jesús, creer en el mensaje, entender. Esa es la responsabilidad de cada oyente, es creer o rechazar. Que esa cercanía hacia Dios, esa salvación, solamente está en la persona de Jesucristo, con absoluta sujeción a Él, a lo que Él demanda. Mire lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Hermanos, la fe no es una infusión de Dios, una infusión soberana, tampoco es una sustancia que Dios deposita en estos sí, en estos no. O la fe es una responsabilidad de cada quien de creer. Por eso dice aquí Romanos 5:1,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire el verso 2. Por quien tenemos entrada, otra vez, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe, mire cómo dice esto. Por la fe tenemos entrada a esta gracia de la salvación. Por la fe tenemos entrada a la paz con Dios. Por la fe. Esta gracia de la salvación, la Biblia dice que puede ser rechazada al no creer. Cada quien puede ser rechazada al no creer. No es una gracia irresistible. La Biblia dice que sí puede ser resistible y se lo voy a demostrar. Este ya es el tema número 13. Escuche todos los otros temas anteriores para seguir reforzando esto. La Biblia dice que sí puede ser resistible la gracia salvífica. Hay quien pues, no quiero. Juan capítulo 6, verso 44 es un pasaje que después quiero hacer un estudio específicamente en este versículo. Pero ahorita lo voy a tocar de pasada porque está conectado con el verso 45 que quiero estudiar hoy. Juan 6, 44. Jesús está enseñando y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Los que enseñan que Dios es el que decide quién salva y quién no. Y repito, el hombre no se lleva la gloria de la salvación, se la lleva Cristo. La responsabilidad del hombre es creer o no. Bueno, alguno pudiera decir: ¿ves, pastor? ¿Ves cómo este versículo dice que nadie puede venir al Padre si el Padre no lo trajere? ¿Ves? Muy bien. Entonces vamos a leer el verso 45 para ver cómo es que el Padre atrae a los oyentes hacia Él. Ahí está el contexto. Siempre hay que leer el contexto. Dice el verso 45. Escrito está en los profetas, dice Jesús. Y serán todos enseñados por Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no hay quien les enseñe? ¿Cómo creerán? Y serán todos enseñados por Dios. Ahí va. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Cómo es que es atraído a Dios? Por la enseñanza, por haber oído. Y ya cada quien decide si viene o no. No es una decisión soberana. Es decisión de cada quien. Hay que ser enseñados entonces por la palabra de Dios en su sana interpretación para que cada quien decida si sigue a Cristo o no. Hay que ser enseñados bien. Pero sí es rechazable, irresistible la gracia. Porque puede haber personas en un lugar, en un auditorio, donde el expositor enseñe lo más entendiblemente posible y aún así haya oyentes que digan: yo no quiero nada. Yo nací así me quedo. Mi familia y mi costumbre me enseñaron que esto es así, y aunque me lo expliquen con la Biblia, con piedritas, con manzanitas y con todo, yo me quedo así. Pues sigamos orando para que Dios un día te toque y no mueras así. Sí es resistible si alguien lo quiere. Capítulo 5 de Juan 5. Ahí dice, vamos a leer. Juan 5:39. Vamos a leer. Dice la palabra. Jesús está enseñando y dice,
Juan 5:39, leo Reina Valera 60, dice, escudriñad. ¿Alguien me puede decir un sinónimo de escudriñar las escrituras? ¿Qué es escudriñar? Buscar, profundizar. Búscale, no te quedes con una duda, vete al diccionario. ¿Qué es? ¿Por qué dijo esto? Recordemos que la Biblia mantiene palabras que son conocidas como hebraísmos. Y los hebraísmos no siempre van a ser entendidos por un mexicano, como aquel pasaje que dice, y yo les digo, dice Jesús, menciono Lucas 14:25, donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que aborrecer a su padre y a su madre, y entonces venga. Uno lee eso y dice, ah, caray, ¿tengo que aborrecer a mi mamá y a mi papá? Eso es un hebraísmo. Aborrecer no es la definición que tú y yo tenemos en nuestro vocablo mexicano. En nuestro vocablo mexicano, aborrecer es un ejemplo, netito, te agarré de quemón y cuarta. Es un ejemplo. Aborrecer es decir, este netito lo traigo atravesado en el hígado, ¿cómo lo aborrezco? Lo miro y me da hasta vómito, lo aborrezco. El vocablo mexicano es detestar, es rechazar, eso es aborrecer. En el hebraísmo no. En el hebraísmo es amar menos. Y cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que aprender a ponerme a mí en primer lugar. Tiene que aprender a amarme a mí sobre su papá, sobre su mamá, sobre su hijo, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su trabajo, sobre todo. Tiene que aprender a amarme a mí para que se cumpla el mayor y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Tienes que aprender. ¿Cómo, Señor? Pues ¿cómo aprendiste? ¿Cómo aprendí yo a amar a Azucena, que después de Cristo es la persona que más amo sobre la faz de la tierra? Y alguien pudiera decir, ¿y cómo es que la amas más que a Mayrani? Sí. ¿La amas más que a Gonzalito? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo la usó a ella para darme a mis hijos. Y es el mandato. Y hay muchas personas que todavía no han aprendido a amar más a Jesús que a su esposo, que a su esposa. Eso es escudriñar. ¿Dónde dice? Desmenuzar. Escudriñar es agarrar un versículo y desmenuzarlo, hacer tus notas, buscar, blindar ese versículo con más versículos de la Biblia. Bueno, vuelvo a Juan 5. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, desmenúcenlas, búsquenlas, estudien, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes saben bien que en ella van a encontrar cómo obtener la vida eterna. ¿Cómo es? Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de Jesús. Está llena de Jesús. Todo habla de Jesús. Escudriñen, ella habla. Pero lo triste llega al verso 40 y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Decisión personal, no quieren. Decisión voluntaria. No es una decisión soberana establecida, decisión voluntaria. No quisiste, por más que te explican, no quieres. Aquí venía un hombre hace algunos 10 años atrás y nosotros estábamos estudiando los 10 mandamientos y llegamos al mandamiento de no cometerás adulterio y de ser fiel a Cristo y de ser fiel a tu cónyuge. Y el hombre dejó de asistir. En su momento me lo encuentro y le digo, oye, le digo, te hemos extrañado. No, es que ahí no dan chanza, me dice. ¿Chanza de qué, mano? No, es que pues yo tengo mi catedral y 2 capillas, me dijo. Sí, ya te entendí, le digo. Tienes esposa y 2 amantes. Pues sí, pues todos felices, todos contentos, me dijo. ¿Por qué ustedes no? No, le digo, yo no establecí.
Yo no soy legislador de la palabra. El que legisla sus leyes de cómo se conduce la humanidad es el que inventó, el que creó todas las cosas y el que creó. Él tiene el derecho de legislar sus leyes porque Él creó el universo, todo, Él creó la humanidad y Él tiene el absoluto derecho de establecer sus reglas en cómo debemos vivir. Yo solamente las enseño. No, pues no dan chance. Pues yo prefiero mejor nada, me dijo. Bueno, pues qué triste, le digo. De verdad, le digo. Es lamentable. Así hay personas que no quieren una vida en Cristo, aunque se les explique, porque no quieren dejar su pecado, su estilo de vida, la fe tradicional que adoptaron, porque piensan que van a traicionar a sus padres, a sus abuelos, o al santo patrono al que le creyeron. Y se explica con la Biblia. No quieren venir a mí, dice, aunque escudriñen, aunque alguien les explique escudriñadamente. No todos quieren venir a mí. El venir a Dios entonces es una decisión personal, lo cual quiere decir, no quisieron venir a mí, nótese que esta gracia salvífica sí fue resistible. Jesús está diciendo, sí es resistible. Es una decisión personal. Cada quien decide si cree o no. Hay mucha gente que se resiste a ser salvos, no porque Dios no quiera. Obvio que Dios quiere salvarlos, pero mucha gente se resiste a ser salvos porque están acomodados al pecado, porque no creen. No creen que necesitan. Necesita salvación. ¿Salvación yo? ¿Y de qué? No robo, no fumo, no mato. Yo estoy bien. Amolado el vecino, ese sí está mal. Hasta que se les explica que todos somos transgresores de las leyes de Dios. Todos somos infractores. Una infracción de una ley de la circulación vial, una infracción dada por un tránsito municipal, se tiene que pagar. Una infracción federal se tiene que pagar. ¿Por qué creemos que las infracciones ante las leyes de Dios no las tenemos que pagar? ¿Qué nos hace pensar que eso no lo tenemos que pagar? Claro que tenemos que pagar. Y el precio es muy alto. Y ese precio viene Jesús y lo paga por ti, para que tú estés libre y tengas paz. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia que ahora nos da la paz con Dios por medio de la fe. Pero cada quien decide. Somos transgresores de las leyes de Dios, con una mirada, con un pensamiento, con una palabra, con un acto, con el estilo de vida. Todas las personas que creen que están bien con Dios, nada más mencionarle los 10 mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos, no tendrás. ¿Tienes algún otro Dios? Bueno, es que yo le prendo una veladoricita aquí, le pongo allá y me encomiendo a este, como mi mamá. Yo le predicaba, y cuando orábamos por los alimentos en casa decía: bendice estos alimentos, Señor Jesús. Ay, Santo Niño de Atocha, no te vayas a olvidar. Y yo le decía: mamá, le voy a explicarle. Quiero decirle con todo su respeto que usted se merece, el Santo Niño de Atocha no está en la Biblia. Y es un respeto que yo tengo por usted. Y el primer mandamiento, el segundo mandamiento, no te hagas imagen para adorarle. ¿Tienes alguna imagen? Bueno, pues otra tachita. Tercer mandamiento, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Te has comprometido a obedecer lo que Dios manda tal cual como Él lo dice? Sí, realmente lo hacemos. Tan solo el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A ver, regrésame eso en cámara lenta, dice Dios. Ahí te va, Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono a este que está aquí. Y Dios te va a decir: igualito, igualito, ¿quieres que así te perdone? Sí, te has amolado, mijito.
Entonces vamos entendiendo que somos transgresores de las leyes de Dios. Estamos amolados. Cuando se nos explica eso, tenemos que entender que tenemos que creer que solo Cristo nos limpia y debemos vivir en sujeción a lo que Él manda, pero es decisión de cada quien creer o no. Un joven evangelista llamado Esteban, en el libro de los Hechos, dice que de buen testimonio, y predicaba la palabra como es, y eso les causó molestia a los fariseos. Y dijeron: no, lo matamos, y lo matamos a pedradas. Y antes de matarlo les predicó de Cristo. Y les hablo, les dice Esteban, para que se arrepientan. Y leo Hechos 7:51, parte del sermón. Hechos 7:51. Dice, este es el sermón de Esteban, perdón. Él les está diciendo esto a los oyentes, les dice: duros de cerviz, vocablo mexicano, cabezones. ¿Por qué no quieren entender? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, no creen. Y de oídos, no les gusta oír la palabra genuina. Pero vea lo triste: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Qué hermoso el Espíritu Santo, ahí está Dios proveyendo de todo para que la gente crea. Provee, dio a su Hijo, da su palabra, da su Espíritu. Por su gracia capacita personas para que algunos tengamos un poquito de conocimiento para expresarlo a otros. Y Dios da todo. Pero dice aquí: pero vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Es resistible entonces la gracia? Sí. Como vuestros padres, así también vosotros, dice. ¿Es resistible? Sí. Cada quien entonces tiene el derecho, esa es una libertad que Dios nos regala, conocida como libre albedrío, que tengo un estudio de esos también. Si Dios me da vida y salud, lo vamos a desmenuzar. Porque hay quienes creen que no tenemos libre albedrío. Y sí, oye, no somos robots. Pero hay quienes dicen que sí. Cada quien tiene el derecho de creer lo que quiera, mano. En serio. Tienes derecho de creer que no necesitas a Cristo. Tienes derecho de creer que aunque vivas como cuando yo estaba trabajando, mi oficio antes de ser llamado al pastorado era yo instalador de cristales para autos. Yo recuerdo en una ocasión estaba instalando el cristal de un auto modelo reciente y el chaval que estaba ahí me dijo: ¿te molesta si pongo música mientras que trabajas? Pues no es la música que yo escucho, le digo, pero escúchala. Y estaba un corrido, mencionaba la historia de un hombre que lo habían acribillado con varios impactos de bala y en el ínter ahí que hacen el acordeón y todo, el que canta manda un saludo y dice: y un saludo para mi compadre, dice, que desde el cielo nos cuida el negocio y cuida la carga. Y pues yo no pude evitar sonreírme donde estaba trabajando y hice un gesto como este. Él estaba sentado en el tomado del volante y le bajó: oye, me dijo, me llamó la atención lo que hiciste. Ah, perdón, le digo, si te incomodó. ¿Pero por qué hiciste eso? Ah, le digo, pues tú das inicio de plática. Es que escuché, le digo, que la persona que mataron, le digo, está en el cielo cuidando el negocio y cuidando la carga desde allá. Sí, eso dijo. Pues no, le dije, no, en el cielo no hay nadie cuidando cocaína, le digo, ni protegiendo mafia, le digo, no hay de eso. A ver, me dijo, ¿y tú cómo sabes? Porque la Biblia lo dice. Mi trabajo para instalar un cristal de enfrente siempre era un tiempo de 1 hora. Me estuve 3 horas y media con el hombre, explicándole. Oye, está interesante esto, dice. O sea que yo, aunque dé donativos aquí y allá, si no creo esto,
Estoy perdido, perdido, mano. Hubo un cliente que se le quebró el vidrio y al siguiente día se le volvió a quebrar. Un pelotazo de béisbol pasó por el estadio Hofer y salió una pelota y ¡paz! Y al siguiente día iba, habíamos dejado inconclusa la plática en el primer vidrio. Hermanos, les digo delante de Dios esto que les voy a decir. Se le quebraron 3 vidrios al cuate. Y le digo yo, oye, le digo, ¿Dios te va a seguir quebrando los vidrios? Le digo, hasta que entiendas. Y él me dijo, no quiero entender. Ya no se le quebraron los vidrios, ya no volvió. Porque Dios es caballero, no obliga. Cada quien tiene derecho de creer o de resistir. Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a los creyentes. Él creía que estaba bien, así como tú creías que estabas bien. ¿Te acuerdas cuando cantabas en el cielo una hermosa mañana? ¿Te acuerdas? Y tú creías que estabas bien, como yo. Y yo me molestaba mucho. Para los que no saben, pues yo fui monaguillo en la iglesia tradicional. Ahí aprendí a tocar guitarra y pues aprendí muchas cosas. Y yo creía que estaba bien. Y yo con un respeto digo para los que creen eso, porque hay personas que creen que están bien. Pablo creía que estaba bien. Pero miren lo que dice Gálatas 1:23. Gálatas 1:23 dice, Pablo aquí está dando el testimonio, se está dando el testimonio de cómo fue su vida antes de Cristo y después de Cristo, y no todos le creían que era convertido realmente a Cristo. Y dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Predica la fe. Predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué significa predicar la fe? Predicar la fe implica predicar el mensaje de salvación, el mensaje en Cristo Jesús solamente. Predicar la genuina fe, la fe que conduce a salvación. Ahorita les mencionaba de Esteban, pero antes de ser llamados los servidores, también dice ahí en Hechos 6, en el verso 7, Hechos 6, verso 7. Dice la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor. ¿A qué se refiere eso que crecía? Que se abarcaban más dimensiones geográficas. El misionero Netito, pues fue enviado a predicar hasta Pakistán. Allá andaba predicando en Pakistán. Safo dice, y no quiero ir para allá. ¿A qué se refiere que crecía la palabra? Que se iba extendiendo. Pero sigamos leyendo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Claro, porque más personas iban entendiendo con explicación. Él se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mire lo que dice enseguida. También muchos de los sacerdotes aquí no es como los sacerdotes que nosotros conocemos con su vestuario de túnicas. No es así. Es en otro, sacerdotes del antiguo tiempo, de la ley. Sacerdotes, dice, también muchos de los sacerdotes, escuche lo que dice y lea con atención, obedecían a la fe. A la fe. ¿Qué es la fe? Predicaban, dice, crecía la palabra del Señor. ¿Qué es la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. La fe que conduce a salvación. Repito, la fe no es una sustancia que se deposita en unos sí y en otros no, como nuestros hermanos que malinterpretan Efesios 2:8. Y esto no es de vosotros. Hace un tiempo un hermano que tuvo una participación de predicar en este lugar y mencionó eso y lo mencionó inverso a lo que nosotros creemos y dijo, y aquí el regalo es la fe. Yo recuerdo cuando terminó, yo observé a
a la congregación. Y dije, Señor, ¿les hizo ruido? No, como que no captaron. Ah, bueno. Entonces yo hablo con el hermano. Y hablé con el hermano y le digo, varón, te quiero explicar que ese versículo nosotros no lo creemos así. Nosotros creemos que el regalo es la salvación. No, me dice, es la fe. No, mi amado, es la salvación. Te invito a escudriñar. Bueno, la fe no es una sustancia, repito, voy a repetir mucho esto. No es algo, no es un líquido que se deposita, no es una cantidad, no. Es algo que se produce por oír, es creer. No, no es una decisión soberana de Dios para unos y otros, no. Es una responsabilidad individual de cada oyente. Lo contrario a la fe, pues es la incredulidad. Rechazar lo que se oye de Dios, rechazar lo que les estoy explicando. Por eso yo trato de las predicaciones que no lleven un solo versículo, que lleven 10, 15, 20 o 30 o los que se puedan o los que me alcance, para que se explique de la mejor manera posible. La Biblia dice que la fe es algo propio de cada oyente. ¿Cuántas veces Jesús explica al ver Jesús la fe de ellos? Tu fe te ha salvado. Grande es tu fe. Si tuvieras fe, la fe es algo propio del oyente. Y cada oyente es responsable de cómo crece en fe. Si ustedes vienen a los estudios, si constantemente estudian la palabra y oran, su fe va a estar firme y sólida como un fruto del Espíritu, dice Gálatas 5. Pero si usted se retira de Cristo, viene esporádicamente a los estudios, esporádicamente ora, esporádicamente estudia, cuando venga un momento difícil. Yo soy del estado de Sinaloa, ya Cristo me perdonó. A mí me criaron unos familiares que pues no estaban en unos negocios tan permitidos. Matan a balazos a mi tío y el cuerpo lo están velando en un lugar recóndito en la sierra de Sinaloa. Recibo la noticia y pues para mí era una figura paterna. Y me pongo a orar y le digo, Señor, quiero ir y condolerme junto con los demás lo que haya hecho este hombre o cómo haya vivido, pero yo tengo muchas cosas que agradecer y pues su familia, sus hijas y todo, pues quiero estar ahí. Y pues fui. Estando en pleno velorio, alguien llega y se me acerca y me dice, Gonzalo, es necesario que suban a sus autos y se regresen a sus casas inmediatamente ya. Viene un convoy de personas que quieren hacer otro enfrentamiento y quieren arrasar con quien se lleven en el medio. Hombres, mujeres, ancianos, niños, pastores, me dijo. De todo. Pues sí, lo obvio. Santo Señor, pues si aquí me tocó, pues Señor, pues ahí te voy. Y sí, hay un momento de que uno se estremece y de repente me viene la paz. Señor, tengo paz. No, hombre, pues un tío por allá sacó por ahí de su bolsa sus atuendos de fe, sus escapularios, sus rosarios, y empezaron a ellos a hacer sus rezos, sus oraciones. Y pues yo me puse a orar. Y dije, Señor, si aquí es, pues. Entonces ya de pronto me vino una paz. Y me dice otro tío, pues vámonos para llegar a Sinaloa de Leiva y de ahí pues ya entrar a la civilización y ya nos vamos para Los Mochis. Y me dice mi tío, y como tú eres el que te ves más tranquilo, tú eres el que vas a ir adelante de todos, tú vas a dirigir el convoy de la familia. No tengo ningún problema, yo me voy adelante. Yo venía orando, Padre, yo te pido que si estas personas vienen, pues los desvíes, los detengas. Obvio, yo no quiero morir todavía, pero si aquí es mi hora, pues Señor,
Me pongo a cuentas contigo por cualquier situación. Fortalece a mi esposa, a mis hijos y pues ayuda. Iba iniciando casa de oración. Iniciando. Dije, pues tú vas a levantar otro pastor en casa de oración. Pues ahí te voy. No permitió el Señor que llegaran. Pero lo que quiero decir es, era mi fe. Yo sí lo creí. La Biblia dice que la fe es propia de cada oyente. Cabe la probabilidad que a lo mejor otro cristiano ahí hubiera estado más tranquilo que yo o hubiera estado más incómodo que yo. Todo depende de la fe de ustedes, de cada quien. Una liberación demoníaca. ¿Con qué certeza te acercas a orar por un poseído? Éntrale tú, mano. Mayormente si el otro te dice, te odio, te voy a matar, me voy a comer a tus hijos, ñaca, ñaca. Y ahí está el cristiano. ¿Cómo está nuestra fe? La fe es de cada quien, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 9:1. Pasan esas cosas, hermanos, de las posesiones demoníacas así. ¿Qué cree usted? ¿Oraría usted por alguien así? La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Alguien se sabe el resto? ¿Y por qué no le entras? ¿Acaso no crees que el más todopoderoso está contigo? Pues órale, éntrele. ¿O no andamos bien delante del Señor como los hijos de aquel tal Escevas que oraron y que dijeron en el nombre de Jesucristo, aquel que predica Pablo? Y el endemoniado se levantó y les dio una pela y los mandó desnudos a su casa. ¿Por qué? Porque no estaban bien. Jesús sé quién es. Claro, a Pablo conocemos, sabemos de qué calibre es. ¿Ustedes quiénes son? Venga para acá. Y les dieron una tunda. Mateo 9:1. Vamos a ver si la fe es propia o no. A ver si es Dios el que la coloca. ¿En qué manera Dios la coloca? En que Dios provee todo, hermanos. Dice Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Mira lo que dice. Y al ver Jesús la fe de ellos. ¿De quién era la fe? De ellos. No, era de Dios, el Señor es el que la pone. No, era de ellos. Por favor. Dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. A ver. La fe de ellos. O sea que el paralítico no solamente iba para ser sanado de su parálisis. Al ver Jesús la fe de ellos, se entiende que eran ellos los que llevaban el lecho del paralítico, incluyendo al paralítico. La fe de ellos. Entonces el paralítico no solamente creía que Cristo lo podía sanar de su parálisis, sino que también lo podía perdonar de sus pecados. Esa fe era del paralítico. ¿Cómo se enteró el paralítico? En algún momento, de alguna manera, escuchó de Jesús que Él es el que quita el pecado del mundo. No se sabe si por ahí andaba algún familiar cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Y que algún paralítico, Él lo quita, yo quiero que me quite. ¿Has sabido de personas que han dicho, he sido esclavo de la pornografía por toda la vida, he querido dejar y no puedo, he querido dejar la droga y no puedo, he querido dejar el alcohol y no puedo, he querido dejar de ser coscolino y ser fiel a mi esposa y no puedo, he querido dejar de tomar lo que no es mío, lo que no me corresponde y no puedo? Personas que quieren hacerlo y no pueden.
Quiero dejar de ser iracundo. ¿Cómo quisiera dejar de ser violento? No puedo. ¿Cómo quisiera dejar de ser agresivo y ofensivo? No puedo. Cómo me encantaría, voy a usar vocablo mexicano, cómo me encantaría dejar de ser picudo, cantarle un tiro al primero. No puedo. Me hago el propósito, pero salgo a la calle y el primero que me mira feo le digo, bríncale. Pues ¿qué quieres? No puedo. Pero escucharon, Él quita el pecado. ¿Tú lo quitas? Sí. Quítame lo picudo, Señor. Quítame, Señor. Quítame lo pornográfico. Señor. ¿Tú crees? Sígame con cuidado. Al ver la fe de ellos. Allí mismo en Mateo 9, vamos a pasar ahora al verso 20. Allí mismo. Pasamos el verso 20. Jesús iba a ir a sanar, a resucitar la hija de Jairo. Esos otros versículos anteriores. Jairo le había dicho, mi hija murió, yo creo que tú la puedes resucitar. Vamos, le dice el Señor, muéstrame dónde está. Y en el camino se topan, aquí dice el verso 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Hermanos, tengo una esposa y una hija. He visto mujeres retorcerse de un cólico menstrual. He visto mujeres que cólicos menstruales que Ahora imagínate si 3 días, 4 días o 2 días fue eso. Lea esto, verso 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años consecutivos, día tras día, por 12 años. Ahora se cuenta con las toallas sanitarias higiénicas de diversas marcas. En aquel tiempo no. En aquel tiempo eran retazos, pedazos de telas, túnicas viejas, hacían la figura de una toalla femenina. Por el amor de Dios, qué incomodidad. Sigamos leyendo y lo voy a retomar el 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás a Jesús y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y salva, la palabra en el griego, habla en 2 sentidos. Seré salva de este azote del flujo de sangre y seré salva de mi vida, que yo reconozco que he transgredido las leyes de Dios. Solo si yo tocare el borde del manto de este predicador, yo sé que Él es el Mesías, yo sé que Él es el Cristo. Si tan solo tocare, y va y lo toca. Dice el 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Y vea lo que dice enseguida. Tu fe, ¿de quién era la fe? De ella. Hay muchos pasajes. Era de ella. ¿Cómo adquirió esa fe? ¿Cómo se enteró que ese hombre, el Galileo, el Nazareno, el carpintero, como le quisieran llamar, cómo se enteró que él tiene el poder absoluto para sanar cualquier enfermedad y el poder absoluto para perdonar el más negro y asqueroso pecado? ¿Cómo se enteró? De alguna manera. Él es el que quita el pecado y me puede sanar en lo físico y me puede sanar en lo espiritual. Y me encanta el verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, quedó sana del flujo e inscrita en el libro de la vida por su fe. Allí mismo en Mateo, en ese mismo capítulo 9, pasamos al verso 27.
En ese mismo capítulo pasaron varios episodios. Dice el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces. Dando voces, ¿qué entienden por dando voces? Gritando, ¿verdad? En lo que dice, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Nosotros lo podemos leer así calmadito. Ten misericordia. Pero si la Biblia dice dando voces, era algo como esto. Jesús, ten misericordia de nosotros. Ahora añádale que estaban un poco afligidos y tristes. Señor, por favor, permítanme ver. Por favor. ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios con un clamor así? Por favor, Dios, respóndeme. Te necesito. ¿Dónde estás? Wow. Así los ciegos gritaban, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Verso 28. Y llegando a la casa a donde Jesús iba, vinieron a él los ciegos. ¿Cómo? A tientas, con bastón, de la mano de alguien más. No lo dice, pero llegaron. Y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que yo les puedo dar la vista? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, nosotros lo leemos así, sí, Señor. Pero yo me imagino un corazón agitado, el corazón latiendo emocionado. ¿Ustedes creen que yo les puedo dar? Sí, Señor. Sí, yo creo. Yo siempre trato de escenificar la Biblia, trato de meterme ahí, darles vida a los personajes. Sí, dice el 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, vea esto, conforme a vuestra fe sea hecho. ¿De quién era la fe? De ellos. Porque hay fieles hermanos en Cristo que dicen, no, la fe es Dios, el que Él da, y Él da porque Él quiere que Netito se salve, pero Él no quiere que la hermana Felipe, no, la hermana Felipe, es un ejemplo, hermana, la hermana Felipa va al infierno. Y porque Dios es el que da fe, pues, ¿y quién es el hombre para? No es del que quiere ni del que corre, ya explicamos eso. La fe de ellos, la fe para salvación es una responsabilidad de cada oyente, es una decisión de todos los que estamos aquí. Yo les mencionaba de esta persona vecina de nuestra hermana Berito, nuestra hermana que está allá en proyección, de una persona, una mujer relativamente joven, 39 años, baja de su casa, se tropieza en las escaleras, se fractura en su nariz, el golpe la deja un poco inconsciente, pero el sangrado de la nariz tapa las vías respiratorias. Se murió en un instante. Ahorita estamos, en un instante ya no. Un hombre de 53 años de edad, de mi rancho, de mi pueblo, en su bicicleta. Un hoyito en la tierra que no tenía una profundidad de más allá de 30 centímetros. La bicicleta se atora su llanta, da la vuelta, el señor cae y el golpe que le da en su cabeza fue muerte instantánea. No había ni piedra ni nada. Y ahí quedó. Ahí quedó. Cada persona que está en un lugar como este, que escucha la oportunidad de ser salvos, porque no sabemos en qué momento la muerte va a tocar nuestras puertas. Cada quien es responsable de creer. Has infringido las leyes de Dios, eres culpable ante Dios. Y Cristo te quiere perdonar y te quiere dar vida eterna. Pero cada quien decide, y es tu fe, es tu decisión conforme a lo que tú crees. Cada quien. Mencionemos otro pasaje.
Este lo voy a mencionar por falta de tiempo, pero habla de aquella historia de otro paralítico que sus amigos hicieron un hoyo en el tejado de la casa. ¿Se acuerdan? ¿Quién no quisiera un amigo como ese? Amigos tuyos son los que te acercan a Cristo. Amigos tuyos son los que te llevan a Cristo. No son tus amigos los que te alejan de Dios. Jóvenes que están acá, no son sus amigos los que los alejan de Cristo. Sus verdaderos amigos son los que los acercan al Señor. Y no importa que hagan hoyos donde los hagan, pero los acercan al Señor. Y en este pasaje se menciona, lo menciono por falta de tiempo, pero está en Marcos 2:5 y en Lucas 5:20. De estos amigos que está Jesús en una casa y por causa de la multitud no pudieron entrar con el paralítico y dijeron, pues no hay manera de entrar, hay tantísima gente que quiere escuchar las predicaciones de Jesús, no hay manera de entrar, pero no nos podemos ir a casa sin que Jesús atienda a nuestro amigo. ¿Y cómo le hacemos? Pues hagamos un hoyo en el techo. Y qué atrevimiento, porque se suben y hacen un hoyo y lo van bajando de a poquito. Yo me imagino que de una esquinita cada quien del lecho donde estaba. Bájale, no tan alto, haga el de la izquierda, equilíbrate, me van a tumbar. Y por fin lo ponen delante de Jesús. Y dice la Biblia, y Jesús, al ver la fe de ellos, los sanó. De ellos la fe. El siguiente sí lo voy a leer, está en Marcos 11:20. Esto lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, por naturaleza somos infractores de las leyes de Dios. Si siendo cristianos batallamos, ¿sí o no? Ahora imagínense a alguien que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántas leyes infringe? Aunque tengan cara de yo no fui, están en el supermercado echando los tomates en la bolsa y se están comiendo la otra que está echando los aguacates en el otro lado. Y la esposa está ahí y la otra ya está embarazada. Y también una que otra mujer. Ese sí está guapo, no como este que tengo aquí. Ese sí que está chulo. Mira este viejo. También las hay. Aunque digan que no. Digo, Marcos 11:20 dice en la Nueva Traducción Viviente: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, habla en una ocasión que Jesús quería agarrar higos de una higuera y no había, pero todo apuntaba de cómo Jesús les quería enseñar que quería cosechar frutos de la fe de los judíos, pero no cosechó ningún fruto de la fe de ellos. Y Jesús tomaba ocasión de cualquier cosa para explicarles a los discípulos. Y dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, él había maldecido, Jesús, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Versículos anteriores dice que Jesús había buscado, como el verso 11 por ahí creo que dice que Jesús había venido a buscar el fruto. Dice el verso 21 en esta traducción: Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Verso 22. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Ustedes tengan fe en Dios. ¿Por qué les dijo eso? Tengan fe en Dios para que no se marchiten como esta higuera. Den fruto de que realmente creen en Dios. No sean como los que dicen que tienen fe y su fruto es pésimo. No hay tal fruto de fe en Dios. No hay humildad para pedir perdón. No hay humildad para reconocer un error.
No hay tiempo, disposición para orar, ni para leer, para todo hay tiempo, menos para atender las demandas de Dios, como venir a un lugar como este, estudiar la palabra. No hay tal fruto, no hay tal fruto como la negación, negarse. Negarse a ver aquello que no te corresponde. No hay tal fruto como voluntariamente deslizar el teléfono cuando te empiezan a salir desnudos. Con un video que veas de lo que sea, si ves un video de mecánica, el algoritmo de las redes sociales te va a arrojar muchos videos de mecánica. Es más, aunque digas nada más, quisiera buscar un video de mecánica, ya Google te oyó y ya te empieza a arrojar videos. Un solo video que se empiece a ver de algo de desnudos, el algoritmo de las redes sociales te va a arrojar 1000 videos de mujeres desnudas, de hombres desnudos. 1000. Y si no tenemos el fruto de nuestra fe, de que aunque no te vea tu esposa, aunque no te vea tus hijos, pero Dios sí te está mirando, desliza eso por el amor de Dios, porque te estás contaminando. Desliza eso, quita eso. Si no tenemos tal fruto, pues te vas a secar como la higuera. Por eso Pedro dice: Señor, la higuera se secó desde la raíz. Niños, tengan fe. ¿Y qué quiere decir eso? Tengan fe para que no se marchiten como la higuera. Tengan fe. Ellos pudieran decir: ¿cómo tendré fe si tú no me la das? No, tenga usted, mi niño, tenga usted fe. Quiero que sepan que no los estoy regañando, aunque suene así. Les estoy predicando por amor a Dios y amor a ustedes. Yo los quiero ver en el cielo. ¿Y quién te garantiza que tú vas a ir, pastor? Yo creo por fe y por mi esfuerzo. No porque yo me lleve la gloria, sino porque Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Caramba, por tus obras, muéstramela. Bueno, a eso se refiere aquí. Algunos dirán: es que no se puede tener fe porque están muertos espiritualmente. ¿Sabe que tengo un mensaje a medias también de lo que quiero explicar? Porque enseñan, no puede reaccionar a Dios porque así como el muerto está muerto y no puede reaccionar a nada. Pésima comparación. Pero se ha hecho tan viral eso que ya se adoptó como doctrina bíblica, y no lo es. No lo es. No lo es, hermanos. Me da celo por el amor de las ovejas. No. Porque algunos enseñan que, miren, ¿sabe qué enseñan los que creen esa doctrina? Ahí le va. Enseñan que Dios primero produce el nuevo nacimiento selectivamente, sin que el oyente crea ni quiera, y después cree. Que Dios regenera selectivamente, los hace nacer de nuevo para poder que crean. Eso es antibíblico, hermanos. Eso es totalmente antibíblico. Juan 5:24, estoy tratando de apuntar para el final. Juan 5:24 dice, en Reina Valera 60, dice: de cierto os digo, ahí va, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. Notemos el orden: oír palabra, creer, responsabilidad del oyente, vida nueva. No hay tal cosa como Dios te regeneró primero, te dio una infusión, luego creíste. Es contrario a esto. Es contrario. Y no vendrá condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Oyó el evangelio, pero está muerto. Ya lo explicaremos, ahorita no tengo tiempo. Oyó, creyó, vida. La Biblia dice que primero se cree y luego viene la vida nueva. La vida nueva en Cristo. Juan 20:31 dice, Juan 20:31, Reina Valera 60, dice:
Dice Juan el evangelista, pero estas cosas, todo el evangelio de Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Mire lo que dice enseguida, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay tal cosa como regeneración primero y luego creer. No, es creer primero para poder que haya vida nueva. Es antibíblico, hermanos. La cita bíblica tan conocida, Juan 3:16, la voy a agarrar desde el verso 14. Juan 3:14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz. La serpiente tipifica algo repugnante, algo mortal. Y alguien pudiera decir, ¿y por qué Jesús? Jesús no es repugnante ni mortal. No, pero ¿sabes qué? ¿Tomó Jesús de toda la humanidad algo repugnante y mortal? ¿Qué es lo que Jesús tomó de toda la humanidad repugnante y mortal? El pecado, tus pecados, mis pecados, los levanta en la cruz. Y dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer que Jesús en la cruz levantó tus pecados, tus repugnancias, mis repugnancias, lo que hayamos hecho que ofendimos a Dios, cualquier cosa, depravaciones sexuales, bestialismo, relaciones sexuales con animales, robos y todo tipo de repugnancias que tú y yo cometimos. Creer que Jesús los levantó en la cruz para darnos vida, dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Creer para que no se pierda y que tenga vida. Creer primero. Creer que Cristo levantó tus pecados, que Cristo te perdonó. Y no me interesa hacer una lista ni hacer una encuesta, Fernando Armenta, ¿de qué te salvó el Señor? No, porque a mí me da vergüenza decir de dónde me sacó el Señor. Y doy gloria a Él. Pero hay que creer, y dice el verso 16, verso tan conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, las personas que habitan en el mundo, todas las personas, que ha dado regalo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no es una selección incondicional. No, todo aquel que en él cree primero, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios quiere que todos los que estamos en este lugar, Dios, les garantizo que Dios quiere que todos estemos en el cielo cuando muramos. La decisión es de ustedes. La decisión es personal, individual, cada uno. Ustedes tienen el absoluto derecho de creer o no. Ustedes tienen el derecho de salir por esa puerta. Ahorita terminan de decir, tuvo más o menos el discurso, pero el gordito ese de haber traído hambre, estaba medio loco. Yo lo mío. O tiene todo el derecho de salir de aquí y decir, debo meditar en eso y afianzarme en Cristo. Dice el verso 18, ahí está la antítesis, lo antagónico, lo contrario a la fe. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y algunos dicen, ¿ves? Ya hay condenación. No, espérame, aquí lo que dice ya ha sido condenado quiere decir que sigue permaneciendo en una condición de condenado porque no ha creído. Sigue permaneciendo en una condición de condenado porque no ha creído, pero la oferta, la oportunidad de creer sigue cada día. Está ahí, ya ha sido condenado, sigue estando en una condición de condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A eso se refiere, que
ha sido condenado. Vemos entonces, amados hermanos, que la fe o el creer para salvación es responsabilidad, decisión de cada oyente. No es una infusión selectiva, irresistible. No es tal cosa, aunque tengan tal y cual fama y tal y cuales libros escritos. Porque como seres humanos cometemos errores. Cometemos errores. Aunque hayan sido reformadores, siguen siendo humanos. Infalible solamente es Dios. Solamente es Dios. Y todos tenemos algo que corregir y todos tenemos algo que aprender. Y no podemos tomar una doctrina infalible basada en opiniones y decisiones humanas sin escudriñar profundamente el contexto para ver lo que realmente dice, lo que Dios dice. Amados, es mi responsabilidad este rebaño. Este rebaño. Los detrás de cámara también les amamos en el Señor. Y si les es de bendición el estudio, tome lo bueno. Bueno, si la fe para salvación fuera infusión selectiva de parte de Dios, termino con esto, entonces algunos pasajes se deberían de leer de la siguiente manera, como Juan 3:18. Voy a sustituir algunas palabras. El que en él cree, entonces se debería de leer: al que Dios le ha dado fe, no es condenado. Pero el que no cree, entiéndase, dice, añado yo, pero al que Dios no le ha dado fe, ese está molado, está condenado, porque no ha creído, porque Dios no le ha dado fe en el nombre del unigénito, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No, qué pésimo, qué pésima interpretación, qué antibíblico. No, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:13 dice, Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar como los ciegos: Jesús, ten misericordia. Es como aquel que dice: Señor, ten misericordia de mí. Y no tienes que gritarlo si quieres. No tienes que gritarlo aquí, sino en tu interior: Señor, ten misericordia de mí. Soy esclavo de la pornografía, soy esclavo de la marihuana, soy esclavo del alcohol, soy esclavo de la ira, soy esclavo de la mentira. He sido esclavizado por eso, Señor, ayúdame. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí va, verso 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Mire lo que dice: ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Cómo tienen que oír en la mejor manera explicable posible que sin Cristo estábamos amolados y que para ser libres del pecado, de la esclavitud, de la pornografía, de la ira, de la mentira? ¿Cuántos matrimonios que dicen: ¿por qué no tengo paz? Porque se fue la paz en mi matrimonio. Ya no hay paz, ya ni los buenos días. Matrimonios que cuando de recién casados: hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Y al paso del tiempo cambian el tono de las palabras. Son las mismas palabras, pero cambia el tono. ¿Cómo amaneciste? Yo esperaba que estuvieras con la boca abierta y lila ya. ¿Por qué? Pero si invocamos a Dios, pero dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, quien les enseñe con explicación? Dice el verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados de parte de Dios? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Paz con Dios.
Dios quiere que tengas paz con Él. De los que anuncian las buenas nuevas para todos, buenas noticias, porque hay creencias que no dan buenas noticias para todos. Las buenas no son buenas noticias, son pésimas noticias, porque hay salvación para unos y soberanamente hay condenación para otros. Eso no es buena noticia, eso incluye a tus hijos. Entonces alguien estaría pensando, entonces quizá yo soy salvo, pero mis hijos van al infierno porque Dios así lo quiso. No, eso no es buena noticia. No es buena noticia pensar que tú eres salvo, pero tu mamá y tu papá se van a ir al infierno porque soberanamente Dios así lo quiso. Eso no es buena noticia. La buena noticia es que Dios hasta el día de hoy quiere que todos sean salvos. Por eso no ha venido no queriendo que los hombres perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento, que escuchen el mensaje de salvación y cada oyente reaccione con fe, creer o no. Esa es responsabilidad de cada oyente. ¿Cómo creerán si no hay quien les predica? ¿Cómo oirán si no hay quien les enseñe? ¿Cómo lo harán? Pero vea lo triste el verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué no todos son salvos? No todos creen. No todos creen. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿En qué sentido? Porque Él es el que provee todo para que la gente tenga fe. Es consumador de la fe porque Él perfecciona la fe de los que creen en Él. Por eso, puestos los ojos en Jesús, el único que nos da vida eterna y que nos puede salvar. ¿Con qué carácter moral Dios va a juzgar a las personas incrédulas en el juicio del gran trono blanco? ¿Con qué carácter moral Dios les va a decir: ¿por qué no creíste? Entonces la persona volteará con Dios y le dirá: porque tú no me diste fe. No, fue por su dureza de corazón y por duros de cerviz. Cada quien. Si aquí hay alguien que todavía no ha decidido por Cristo, yo hago siempre un llamado en dos sentidos. Uno, personas que por primera vez se van a entregar al Señor. Dos, personas que le fallaron a Cristo y se quieren reconciliar con Él. Pero quiero decirte que si tú cometiste un error, hay errores que te separan totalmente de Dios. Y hay errores que a Dios obviamente no le agradan, pero eso no quiere decir que ya estás destituido. Por ejemplo, en la mañana tuviste una discusión con tu esposo o mujer y tú fuiste la culpable y no pediste perdón. Eso no quiere decir que estás destituida. Dios está esperando que reconozcas y pidas el perdón. Pero hay personas que por algún tiempo se retiraron de Cristo y necesitan una reconciliación con Dios, o cometieron recientemente, hace poco tiempo, un pecado de más seriedad. Porque la Biblia habla de pecados de muerte y ya hablaremos en otra ocasión de eso. ¿Qué quiere decir pecado de muerte? Pecados que merece que Dios nos fulmine, pero por la gracia de Dios estamos vivos. Entonces, si aquí hay alguien que por primera vez se quiere entregar al Señor, entréguese. Esa es tu responsabilidad, es tu fe. Pero si alguien que ha conocido de Cristo y se quiere reconciliar con Él, es tu fe. Y como he dicho siempre, cuando yo hago el llamado, y si alguien lo quiere hacer, póngase de pie para orar por usted. Dios bendiga al hermano. Y si hay alguien más, oramos sin señalar, sin juzgar, porque la Biblia dice: si tú observas a alguien que falló,
Restáurale con espíritu de mansedumbre. No sea que el día de mañana tú seas el que falló y necesitas que otro tenga espíritu de mansedumbre. Amén. Es tu fe. Y vamos ahora. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a este varón y lo guíe y lo fortalezca?